La punta del iceberg. En el mundo del cine perturbador, hay una capa superficial que, para muchos, es lo suficientemente inquietante como para dejar cicatrices en la memoria. No obstante, lo que pocos saben es que esta punta del iceberg apenas roza la verdadera profundidad del horror cinematográfico. Aquí, los títulos son más conocidos, discutidos en foros, compartidos en redes sociales, pero detrás de cada uno, hay historias y contextos que amplifican su impacto más allá de la pantalla. Comenzamos con The Human Centipede, una obra que no necesita presentación para los aficionados al cine extremo. Su premisa grotesca, un cirujano que une quirúrgicamente a 3 personas para compartir un solo sistema digestivo, no solo provocó repulsión, sino también debates médicos. El propio director, Tom Sachs, afirmó que el procedimiento sería médicamente posible, lo que añadió un macabro toque de realismo a la ficción. Luego encontramos The Censor 11, una colección de 11 cortos animados de Warner Bros., retirados en 1968 por su contenido abiertamente racista. Aunque no hay violencia física explícita, su capacidad para incomodar proviene de la crudeza con la que reflejan estereotipos de época, evidenciando cómo el entretenimiento también puede ser un espejo deformado de la sociedad. En un registro completamente diferente, Threads nos arrastra a un futuro posible y aterrador, las secuelas inmediatas y a largo plazo de una guerra nuclear. Ambientada en Sheffield, Inglaterra, la película muestra, con un realismo casi documental, el colapso de la sociedad, la desintegración de las estructuras básicas y el descenso a una existencia primitiva. No hay héroes ni finales felices, solo un recordatorio de cuán frágil es nuestra civilización. Zero D, filmado como si fueran videos caseros, sigue a 2 estudiantes mientras planifican un tiroteo escolar. El paralelismo con la masacre de Columbine es imposible de ignorar, y lo que más perturba no es la violencia explícita, sino la frialdad meticulosa de los protagonistas, que hablan a la cámara como si estuvieran preparando un simple proyecto escolar. Cerramos esta primera capa con un caso que trasciende la pantalla, Los bastidores de El Exorcista. Considerada una de las películas más aterradoras de todos los tiempos, su producción estuvo marcada por accidentes extraños, incendios y muertes que llevaron a muchos a creer que estaba maldita. Actores heridos, decorados destruidos y un halo de misterio envolvieron el rodaje, convirtiendo la historia detrás de la historia en una leyenda urbana del cine. Esta primera capa del iceberg es, para muchos, el límite de lo soportable. Sin embargo, para quienes se atreven a seguir descendiendo, cada nivel se torna más oscuro, más incómodo y mucho más difícil de olvidar. Lo que está por venir no solo pondrá a prueba el estómago, sino también la mente y la capacidad de enfrentar la naturaleza más cruda del ser humano. Un poco más profundo. Si en la primera capa del iceberg nos encontramos con películas que, a pesar de su crudeza, han alcanzado cierta visibilidad, en esta segunda comenzamos a descender hacia territorios más densos y perturbadores, donde las emociones que despiertan ya no se limitan al asco o al miedo, sino que penetran en la mente, dejando huellas difíciles de borrar. Uno de los títulos más comentados en este nivel es Magen's Missing. Presentada como metraje encontrado, Found Footage, la película sigue la historia de 2 adolescentes y su encuentro con un depredador en línea. Lo que comienza como una advertencia sobre los peligros de Internet se transforma en un descenso a un horror realista, con escenas finales tan gráficas que muchos espectadores creyeron estar viendo algo auténtico. El impacto de esta obra fue tan grande que, años después, siguió generando debates sobre los límites del cine y su capacidad para traumatizar. Otra obra destacada es La casa que Jack construyó, dirigida por Lars von Trier. Aquí, el espectador entra en la mente de un asesino en serie que concibe sus crímenes como si fueran obras de arte. La narración, fría y calculada, obliga a convivir con él a lo largo de varios asesinatos, mientras reflexiona sobre la estética de la violencia y la muerte. No es solo lo que muestra, sino como nos obliga a mirar a través de sus ojos, lo que lo convierte en una experiencia inquietante. No Child of Man, por su parte de un caso real de abuso infantil extremo. La protagonista vive atrapada en un ciclo de explotación y violencia, y aunque la película ofrece un final con una mínima esperanza, la huida de la víctima,
El camino hacia ese desenlace es tan doloroso y opresivo que resulta difícil de soportar. En un registro aún más brutal encontramos Concrete, basada en el asesinato real de Junko Furuta, una joven japonesa secuestrada, torturada y asesinada durante 44 días. La película, sin filtros, muestra el sufrimiento prolongado y la crueldad de los agresores, generando una sensación de impotencia en el espectador que trasciende lo cinematográfico. Finalmente, SNAF 1976 es uno de los casos más emblemáticos de cómo el mito puede alimentar la leyenda negra del cine. El filme, una producción de bajo presupuesto, habría pasado desapercibido si no fuera por una última escena, añadida deliberadamente, que simulaba un asesinato real. La controversia fue tal que se convirtió en un punto de referencia para la discusión sobre los snuff films y la línea borrosa entre ficción y realidad. En esta segunda capa, el horror se siente más cercano, más plausible. Ya no se trata solo de lo que la cámara decide mostrar, sino de la idea inquietante de que lo que estamos viendo podría estar ocurriendo, o haber ocurrido, en algún lugar fuera de la pantalla. Y, a medida que nos adentramos, las capas inferiores del iceberg prometen experiencias aún más inquietantes y moralmente desafiantes. Aguas profundas y oscuras. A partir de esta capa, el iceberg deja de ser una curiosidad cinematográfica para convertirse en un territorio peligroso, donde las películas no solo perturban, sino que cargan con un historial de controversias legales, censuras y tragedias reales. Aquí, la línea entre la ficción y la realidad se diluye hasta volverse indistinguible. Uno de los casos más célebres es Holocausto Caníbal 1980, una obra pionera del subgénero found footage. La película es tan gráfica y realista que, tras su estreno, el director Ruggero Deodato fue arrestado en Italia y acusado de homicidio. Tuvo que presentar en el tribunal a los actores para demostrar que seguían vivos. Sin embargo, lo que nadie pudo justificar fueron las escenas de violencia real contra animales, lo que provocó su prohibición en varios países. Otro ejemplo de la oscuridad que rodea a esta capa es No Límite de la Realidad, la película Twilight Zone, The Movie, 1983. Durante el rodaje de uno de los segmentos, un accidente con un helicóptero mató al actor Greg Morrow y a 2 niños. La tragedia desató un juicio histórico sobre la seguridad en los rodajes, y desde entonces la producción quedó marcada por una reputación maldita. En el ámbito del cine extremo, A Serbian Film es quizá el título más polémico de las últimas décadas. Su contenido, que incluye escenas de abuso sexual y violencia extrema, provocó que en algunos países su proyección derivara en acusaciones criminales contra los organizadores. El director defendió la obra como una metáfora política sobre la corrupción y la explotación, pero para muchos, las imágenes superaban cualquier justificación artística. Philosophy of Enough es una experiencia cinematográfica de más de 4 horas que combina material de archivo con recreaciones para narrar los horrores reales cometidos por la Unidad 731 japonesa, durante la Segunda Guerra Mundial. El resultado es tan crudo que incluso los espectadores más curtidos sienten la necesidad de apartar la mirada. Por otro lado, Salo o los 120 días de Sodoma, de Pier Paolo Pasolini, adapta la novela del Marqués de Sade al contexto del fascismo italiano. Entre escenas de humillación, tortura y asesinato, la película se convirtió en un símbolo de provocación política y artística, aunque fue prohibida en múltiples países por su contenido explícito. Para cerrar esta capa, August Underground y sus secuelas representan un formato tan realista que parecen grabaciones caseras de asesinos en serie. Sin música, sin guión visible, y con una cámara inestable, estos filmes provocaron investigaciones policiales reales, ya que las autoridades creyeron estar frente a material auténtico. En estas aguas profundas, el espectador ya no es un simple observador, se convierte en testigo incómodo de algo que parece tangible, posible y, en ocasiones, ilegal. Lo que vendrá después, en el abismo del iceberg, no es solo más perturbador, es el tipo de material que muchos desearían no haber visto nunca. El abismo. Asteriscos y las aguas profundas ya eran un terreno peligroso, el abismo es el punto donde el espectador cruza definitivamente una frontera invisible. Aquí, el contenido no solo desafía los límites de la moral y el buen gusto, sino que los pulveriza.
Se trata de obras que, aunque menos conocidas, son recordadas por su capacidad de perturbar incluso a quienes pensaban haberlo visto todo. Uno de los títulos más desconcertantes es Mai-chan's Daily Life, una producción japonesa basada en un manga extremo. La historia gira en torno a una sirvienta inmortal que, debido a su incapacidad de morir, es sometida a torturas inimaginables y actos de canibalismo por parte de sus empleadores. La violencia es gráfica, repetitiva y deliberadamente incómoda, eliminando cualquier rastro de glamour que pudiera asociarse con el cine de terror. En un plano completamente distinto, pero igualmente controvertido, se encuentra El nacimiento de una nación, The Birth of a Nation, 1915. Aunque es reconocido por su importancia técnica en la historia del cine, también es una pieza de propaganda racista que glorificó al Ku Klux Klan y reavivó su actividad en los Estados Unidos. Su impacto cultural fue tan grande como su carga de odio, y su legado sigue siendo objeto de intensos debates. Si lo que se busca es pura transgresión visual, Slaughter Vomit Dolls inaugura el subgénero conocido como Vomit Gore. La película mezcla imágenes de vómitos reales con violencia sexual y mutilaciones, en un montaje caótico y nauseabundo que parece diseñado únicamente para provocar repulsión física en el espectador. La serie Guinea Pig, especialmente el episodio Flower of Flesh and Blood, se hizo tristemente famosa en los años 80 cuando el actor Charlie Sheen la vio y creyó que estaba ante un verdadero asesinato filmado. Convencido de que era un snuff film, alertó al FBI, lo que llevó a una investigación que finalmente confirmó que se trataba de efectos prácticos. Aún así, la atmósfera y el realismo de la película la mantienen como una de las producciones más inquietantes jamás hechas. En este nivel del iceberg, la experiencia ya no es meramente cinematográfica, es sensorial y psicológica. El espectador no sale ileso, queda con imágenes persistentes en la mente, preguntas incómodas y, muchas veces, la sensación de que ha traspasado un límite que no podrá deshacer. Pero si el abismo es el lugar donde la luz casi no llega, lo que aguarda en el fondo del iceberg es aún más inquietante, producciones tan extremas y ocultas que rozan la categoría de leyenda urbana. Y en ese territorio, no hay vuelta atrás. El fondo del iceberg. En este nivel, la oscuridad deja de ser una metáfora. El fondo del iceberg es un territorio donde el cine, o lo que queda de él, se convierte en un vehículo de obsesiones extremas y pulsiones enfermizas. Aquí, las producciones no se limitan a romper tabúes, las destrozan sin reparos, y en muchos casos se mueven entre la ficción y la realidad de forma perturbadora. Uno de los títulos más comentados en círculos de cine underground es Snap 102. Esta producción argentina combina violencia simulada con imágenes reales de autopsias y crueldad animal, en una narrativa que parece más un ensayo sobre la desensibilización humana que una película convencional. La historia es casi inexistente, lo importante es la experiencia brutal y psicológicamente devastadora que deja en el espectador. Tumbling Doll of Flesh lleva el concepto de Soku un paso más allá. Lo que comienza como una producción de cine adulto japonés se transforma gradualmente en una prolongada y detallada escena de tortura. No hay cortes amables, no hay música que amortigue la violencia. El cambio de tono es tan abrupto y escalofriante que muchos afirman que la película es casi insoportable de ver hasta el final. Entre las obras más polémicas, Faces of Death se erige como un híbrido entre documental y ficción. Presentada como un experimento que muestra el ciclo de la vida y la muerte, mezcla recreaciones con grabaciones reales de accidentes, ejecuciones y muertes naturales. Durante años, fue distribuida clandestinamente en VHS, convirtiéndose en un mito urbano, nadie sabía con certeza que era real y que no. Más atrás en el tiempo, Todaken 1931 parecía inofensivo en su premisa, una aventura marítima filmada íntegramente en el Ártico. Sin embargo, la tragedia golpeó durante la producción cuando una explosión a bordo del barco mató a casi 30 personas, incluido el director. El filme, que en sí mismo no contiene violencia explícita, quedó marcado para siempre por la muerte real que lo rodeó, convirtiéndose en una pieza maldita del cine temprano. Estas películas no son fáciles de encontrar, algunas existen únicamente en copias deterioradas compartidas en foros privados o en rincones ocultos de Internet. Son vistas por pocos y comentadas por menos aún,
como si cada visionado fuera un acto prohibido que deja una huella difícil de borrar. Pero incluso en este fondo helado, todavía hay un nivel más. Un territorio en el que las producciones dejan de ser películas para convertirse en compilaciones crudas de la realidad más oscura y repulsiva. Allí, la cámara no interpreta, simplemente registra. Ese lugar es lo desconocido. Lo desconocido. En el último nivel del iceberg, las fronteras entre el cine, el documental y la evidencia cruda desaparecen por completo. Aquí no hay guiones, actores o efectos especiales, lo que se muestra es la realidad más brutal, capturada sin filtros, muchas veces de forma ilegal, y difundida en círculos donde lo perturbador se convierte en moneda de cambio. Entre las recopilaciones más infames está SMAF R73, un conjunto de grabaciones reales que incluyen procedimientos médicos invasivos en niños, escenas de guerra y ejecuciones públicas. No hay narrador ni contexto, solo imágenes directas que golpean como un puñetazo en el estómago. La ausencia de explicación convierte cada fragmento en un misterio macabro, haciendo que el espectador se pregunte no solo por el origen del material, sino también por la moral de quien lo filmó. Otra serie que ha alcanzado estatus de leyenda urbana es Mpope, Most Disturbed Person on Planet Earth. Este compendio de videos extraídos de las profundidades de Internet recopila lo peor que la humanidad puede ofrecer: accidentes mortales, violencia extrema, abuso animal y escenas depravadas que desafían cualquier clasificación. No hay hilo narrativo, solo un desfile de horrores que avanza sin pausa, llevando al espectador a un punto de entumecimiento emocional. Curiosamente, no todo en este nivel proviene del submundo ilegal. Protect and Survive, una serie de cortometrajes producidos por el gobierno británico durante la Guerra Fría, fue diseñada para emitirse únicamente en caso de ataque nuclear inminente. Aunque su propósito era educativo, las instrucciones frías y meticulosas, como qué hacer con los cuerpos de familiares fallecidos dentro de un refugio, tienen un tono tan desapasionado que se sienten más como un manual para el fin del mundo que como una guía de supervivencia. El hecho de que estas piezas fueran creadas por una institución oficial les da un peso aún más escalofriante. Este último nivel no es simplemente el peor por su contenido explícito, lo es porque elimina cualquier barrera de seguridad entre el espectador y la realidad. Aquí no hay ilusión cinematográfica que amortigue el impacto. El espectador se enfrenta cara a cara con la fragilidad de la vida humana y la profundidad de la crueldad que el ser humano puede infligir. Al llegar a este punto, el recorrido por el iceberg deja claro que no se trata solo de medir el contenido por su nivel de violencia, sino por su capacidad de dejar cicatrices psicológicas. Desde películas polémicas pero accesibles, hasta producciones prohibidas y grabaciones reales, este viaje ha revelado un catálogo de experiencias que pocos se atreverían a explorar. Y aunque el iceberg termina aquí, su sombra se extiende más allá de la pantalla, hacia la mente de quien lo contempla.